Hola a todos, les saluda Walter Cornejo Medina, especialista en hidrocarburos, para comentarles sobre las tres propuestas de decreto supremo sobre gas natural hechas por el Ministerio de Energía y Minas durante el mes de marzo. En efecto, el Ministerio ha propuesto modificar el reglamento de GNB, el reglamento de GNC y también un proyecto para nombrar un gestor de gas natural para resolver los problemas de mercado y de contratos. Veamos. Pero el reglamento de GNB ha planteado la posibilidad de utilizar unidades móviles de GNB integradas que permitan despachar gas natural en las estaciones con un sistema compacto. Es decir, aquí está la unidad motriz, el compresor, está el medidor, está el despacho a los vehículos. Y entonces se puede llevar a una terminal de buses a un precio competitivo, no necesita subestación eléctrica. Genial. Interesante. La posibilidad de llenado con el mecanismo de compensación por temperatura, es decir, debido a que el gas cuando se comprime y llena los cilindros se calienta, se genera una reducción de la capacidad de llenado de los cilindros, entonces con esto se va a compensar. Plantea incorporar equipos de GNL en el alcance de este reglamento, lo cual parece lógico. Y también incorporar unidades de venta en las estaciones. Ustedes saben que figura soles por metro cúbico, pero eso no dice nada, porque los metros cúbicos no son iguales a los litros de GLP. Entonces, se plantea que haya, por ejemplo, una unidad como soles por galón equivalente de gasolina. Entonces, ahí se podría ver la competitividad real del gas natural con el GLP y con la gasolina. Y por último, bueno, plantea por ahí una nomenclatura extraña de gas natural vehicular licuado y comprimido, cuando yo creo que esa diferenciación es válida desde el punto de vista técnico, pero no como una nomenclatura regulatoria. En conclusión, esta propuesta de modificación del reglamento de GNB ayudará a promover el GNB, pero deberíamos adicionarle otras normas. Por ejemplo, bono de chatarreo para buses interprovinciales, camiones de carga o exoneración del IGB o medidas de promoción para que se usen estos vehículos. El Estado debe cumplir con convertir los vehículos del Estado a GNB. Y además, en nuestra opinión, deberían de implementarse las normas técnicas internacionales, porque las normas técnicas peruanas están muy anticuadas. La segunda propuesta es modificar el reglamento de GNC-GNL. ¿Cómo? Las actividades de comercialización de GNL ahora quiere que se incluyan dentro de la concesión. Y el concesionario se vuelve monopólico. Es decir, el monopolio que tiene por reducto se transforma en un monopolio total del gas. Entonces, solamente el concesionario inclusive puede autorizar a sus amigos o socios. Y puede utilizar las unidades de transporte GNL y además no necesita registro de hidrocarburos para sus estaciones de carga de GNL. Deberíamos decir lo siguiente también. Las concesiones de provincias están en crisis, tienen pérdidas. Y esto es porque el sistema exitoso que se hizo en Lima de subsidio cruzado de las industrias a las residencias se basaba en que Lima tiene el 61% del PBI industrial del Perú. En cambio, en las provincias son cantidades mucho menores, entonces es absolutamente insuficiente. Entonces el modelo fracasó. Y además, las tarifas en las concesiones son muy altas, son el doble que en Lima. Esto está muy mal. Pero además, el alcance de estas concesiones es magro. En 5 años, 200.000 conexiones. En el Perú hay 9,5 millones de hogares, de los cuales 7 millones usan GLP. Solamente 12% utiliza gas natural. Y el restante de nuestros compatriotas usa leña, carbón, bosta y areta. Señores, 200.000 no es nada, es muy poco. Hay que ir por más.
Por otra parte, las concesiones de distribución por red de ductos son un servicio público de acuerdo a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, mientras las actividades de comercialización de GNC-GNL son de libre competencia, como lo dice su propia normativa. Entonces son dos cosas distintas, señores del Ministerio de Energía y Minas. El Perú tiene una constitución, además, que dice que el Estado facilita y vigila la libre competencia, y ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. Señores, ese monopolio que quieren establecer para los concesionarios, ese monopolio total del gas, es inviable, es improcedente. Conclusiones sobre esta propuesta del Ministerio de GNC-GNL: colisiona con la Constitución, colisiona con la Ley Orgánica de Hidrocarburos, también con el reglamento de comercialización de GNC-GNL, e incluso con el reglamento de distribución que fue modificado con el Decreto Supremo 033/2013, estableciendo que el gas natural licuado se podía usar para abastecer las redes de ductos de los concesionarios, pero no para llegar a los usuarios finales de estos. ¿Está claro? Nuestras propuestas. Miren, nosotros pensamos que con 3 centavos de sol de los usuarios de gas natural en Lima, cargados obviamente en la factura de distribución, permiten financiar redes para 120.000 hogares por cada año. Entonces, imagínense, en 5 años tendríamos 600.000 hogares, en lugar de los 200.000 que proponen los concesionarios de provincias. Y es muy importante que la parte de la acometida y la instalación interna, ahí se aplique el FICE. El FICE no es para Lima nada más, tiene que aplicarse para estas provincias. Entonces, con ello se hace algo potente, se reduce la inversión, y con los costos de operación, al final resulta una tarifa baja, mejoran las tarifas de provincias, y logramos una verdadera masificación. Y no se olviden, cúmplase la ley, el concesionario no es comercializador. Y la tercera propuesta del Ministerio es la propuesta de nombrar un gestor de gas natural, porque el Ministerio ha hecho un hallazgo, algo que habíamos advertido varias veces, que existe bastante gas contratado y no utilizado. Entonces el Ministerio dice, eso lo resolvemos con un gestor que planifique las compras en el mercado, y entonces con eso se resuelve todo. Entonces el Ministerio propone un comprador virtual único de gas natural, propone imponer el costo medio y que se use para el despacho de las generadoras, y que el gestor se haga cargo del mercado secundario de gas natural. Lo que no nos dice el Ministerio es que hace tiempo que viene esta discusión de despacho en el Sistema Eléctrico Nacional, y que su propuesta no tiene el aval de los principales generadores y especialistas. No dice que el sistema de costos medios ha empeorado las tarifas en Lima desde el año 2016, y que además el Estado ha sido negligente durante estos años, primero porque no implementó en 10 años el mercado secundario, no convirtió los vehículos del Estado a gas natural, y su masificación es muy poca. Este comprador virtual o único tendría el mérito de decirle cuánto gas y cuánto tiene que contratar de transporte cada generadora. Va a planificar el mercado, y que eso va a ayudar a resolver el problema del mercado y de los contratos. Por si acaso, su propuesta no tiene el aval de los generadores. El costo medio ya se aplicó acá, ya, que consiste en dividir las facturas entre los consumos reales. Eso desde el año 2016 se empezó a implementar en Lima, y siempre encareció todo a más de 20% de la tarifa que existiría bajo el método anterior. Entonces, los 65 centavos de dólar que pagamos ahora, ya sabemos a quién le debemos: al costo medio, que además durante la pandemia, durante la cuarentena por el virus, el coronavirus, ha demostrado que no sirve. Y en los siguientes meses ya van a ver ustedes el problema que hay por aplicar ese costo medio. Y este costo medio también ha sido motivo de estudio
por Fischer Moreno de la Universidad de Chile, que el 25 de noviembre del año pasado dijeron que este sistema de costos medios eleva el costo marginal y tiene un efecto negativo sobre la eficiencia del sistema, y que un modelo de despacho a costo medio no es eficiente en generación. Las generadoras, por su parte, han planteado moverse del sistema marginalista chileno hacia un sistema colombiano e inglés de subastas. O sea, no están tampoco de acuerdo con esta propuesta del ministerio. El ministerio finalmente dice que el gestor se haga cargo del mercado secundario. O sea, el Estado abandonó los generadores, nunca implementó el mercado secundario. Cada año permite acuerdos de un solo año, que no sirven para contrato a largo plazo. Los generadores no pueden vender su gas natural de boca de pozo y aparecen como los responsables del uso ineficiente, y entonces el gestor parece como la solución. Eso no es así. En conclusión, sobre el costo medio y el despacho en base a este costo medio de los generadores, esta es una discusión que tiene que seguir su ruta en el sistema eléctrico, y hay que escuchar a los actores. Y sobre el mercado secundario de gas natural decimos que la molécula se tiene que liberar y tiene que permitirse que los actores, los compradores, puedan comercializar el gas y el transporte y permitir acuerdos bilaterales de largo plazo, y además implementar el mercado secundario tal como se aprobó en el año 2010. En conclusión, de las tres propuestas hechas por el Ministerio, solo la propuesta de GNB encaja en la promoción de gas natural. La de GNL resulta un absurdo monopólico que debe ser descartado. La del gestor, que está ampliamente cuestionada, debería de verse en su ámbito antes de lanzarla nuevamente bajo una nueva forma, supongo. Y se han formulado más propuestas por nuestra parte que esperamos sean de su consideración. Les saluda Walter Cornejo, muchas gracias.